Pues ejemplos de operaciones unitarias, pues tenemos las que hemos mencionado que vamos a revisar en este curso, ¿no? Que son la de absorción de gases, la de destilación, la de extracción líquido-líquido, también las que hemos mencionado que se revisan en el curso de operaciones unitarias 2, ¿verdad? Que son la de humidificación, la de adsorción, la de secado y la de evaporación. Y pues hay muchas otras, ¿verdad? Por ejemplo, las operaciones que le llaman mecánicas, ¿no? Filtración, centrifugación, decantación, sedimentación, que no involucran transferencia de masa, ¿no? Ni tampoco involucran transferencia de calor, también son, o pueden ser, ¿verdad?, pasos dentro de un proceso, ¿no?, de ingeniería química, que a la hora de que no incluyen reacción química, pues también son operaciones unitarias, ¿no? Nada más que por el tipo de operación que ocurre, pues se presentan en un curso aparte, ¿verdad? Y aparte de esas, pues hay muchas, ¿no? Como mencionaba en la clase de ayer, pues hay listas de operaciones unitarias que contienen pues más de 50, ¿no?, operaciones unitarias, sobre todo en los últimos años que se han ido desarrollando muchos pues avances tecnológicos en ese sentido, ¿no? Pero que los principios desde el punto de vista de ingeniería química pues vienen siendo básicamente lo mismo, ¿verdad? Transferencia de masa, transferencia de calor, transferencia de momentum, ¿verdad? Entonces nosotros en este curso revisamos las operaciones unitarias correspondientes a aplicaciones de transferencia de masa. Como he mencionado antes, son operaciones pues muy tradicionales, ¿no? Entonces, esas operaciones unitarias en un proceso de ingeniería química generalmente se van a utilizar en la sección, digamos, de un proceso que corresponde a la preparación, ¿no?, de las materias primas, o en la parte de separación de los productos de interés, ¿verdad? Entonces, permítanme poner aquí. Pues ahí le voy a pedir que me digan, por favor, si se alcanza a ver aquí el pizarrón que voy a usar para escribir. Sí, se ve, muy bien. Ah, muy bien, gracias. Pues también le voy a pedir que si no se ve bien pues lo que escribe aquí, pues que me digan a ver si se puede remediar ahí de alguna manera. Entonces, lo que quería anotar aquí es lo que mencionaba ahorita sobre dónde se aplican, ¿no?, las operaciones unitarias. Entonces, el proceso típico, decíamos que involucra a partir de ciertas materias primas, ¿no? Y entonces, en ocasiones esas materias primas, pues hay que darles un cierto tratamiento pues, para condicionarlas antes de que ocurra en ese proceso típico pues una reacción química, ¿verdad? Entonces aquí entrarían operaciones unitarias, por ejemplo. Un poquito más adelante, pero vamos a ver pues varios ejemplos, ¿no?, de procesos. Uno de ellos muy tradicional, que es la elaboración de aceite vegetal, ¿no?, a partir de semillas oleaginosas. O sea,
Por ejemplo, si uno quiere sacar el aceite de ajonjolí o de cártamo o alguna de esas semillas, y obtener pues el aceite de cocina, ¿verdad? Que encuentra uno en el súper, pues tiene que llevar a cabo una serie de pasos, ¿verdad? Y en un proceso industrial, pues entre los primeros pasos que se tiene que hacer, pues es acondicionar la semilla para después extraerle el aceite, ¿no? Y en ese acondicionamiento, pues puede ser necesario aumentarle la temperatura, ¿no? Calentamiento, o puede ser necesario seleccionar el tamaño, ¿no? Por medio de un cribado. O sea, una serie de pasos que pueden ser necesarios para acondicionar ahí la semilla. Y esas pasos o etapas de preparación no involucran en estos ejemplos reacción química, por lo que caen dentro de la clasificación pues, de operaciones unitarias, ¿verdad? Y en un proceso general típico, ¿no? de ingeniería química, pues por la misma naturaleza, pues sí ocurriría reacción química, ¿no? Entonces, esa parte pues va de manera general a estar involucrada en el proceso, ¿no? Entonces, en el caso, por ejemplo, del proceso de elaboración de aceite, como vamos a ver un poquito más adelante que lo revisemos, una vez que se extrae el aceite crudo de la semilla, pues no se observa de manera similar a como lo vemos en el supermercado, ¿verdad? En el supermercado, cuando está envasado, pues lo vemos que es un líquido de color amarillo y, pues digamos, semitransparente, ¿verdad? Que no tiene demasiada opacidad ese líquido, ¿verdad? En cambio, cuando recién está extraído de la semilla, pues es un líquido de color verdoso normalmente y que tiene muchos sólidos en suspensión, ¿verdad? Mucho contenido de harinas específicamente. Entonces es muy opaco. O sea, uno no puede ver a través de ese líquido, ¿verdad? Entonces es necesario darle una serie de tratamientos pues, para convertirlo en el producto que vemos en el supermercado. Entonces hay que eliminarle una serie de sustancias que tienen mucha tendencia a ranciarse, ¿no? O sea, echar a perder el aceite. Y entonces, algunos de los procesos que se le hacen a ese aceite para poder eliminar ese tipo de sustancias, pues involucran, por ejemplo, reacción con hidróxido de sodio para eliminar los contenidos de algunos tipos de ácidos, ¿no? Y otra serie de tratamientos. Entonces, en esa parte, pues entrarían aspectos que involucran reacción química, ¿no? Entonces, si existen en esos procedimientos presencia de reacción química, pues caerían en la clasificación de procesos unitarios, ¿no? Porque pues sí existe reacción química, cosa que no ocurre acá en las operaciones unitarias. Y luego, cuando se obtiene el producto de interés, pero pues mezclado con otro tipo de sustancias, pues es necesario separarlo. Entonces ahí nuevamente entran operaciones que caen en la clasificación de las unitarias, ¿no? Entonces en este proceso típico general, ¿no? Pues ahí entrarían las operaciones aquí del curso, ¿no? Absorción de gases, destilación, extracción líquido-líquido, y pues todo el montón que habíamos mencionado, ¿no? Entonces no estoy diciendo que estas operaciones estén involucradas en el proceso ese que mencionaba de extracción de aceite,
De hecho, en el proceso de extracción de aceite, ahí sí existe un cierto tipo de destilación, como vamos a ver ahí cuando lo revisemos. Pero, pues aquí estamos planteando un proceso general, ¿no?, de ingeniería química, entonces ahí podemos listar este tipo de operaciones, ¿no? Y, pues, la idea sería al final, pues, obtener un producto, ¿verdad?, de interés, que es el que perseguía ese proceso, ¿no? Entonces, de esa manera podríamos ubicar normalmente las operaciones unitarias, ¿no?, en la preparación de la materia prima y en las operaciones de separación o de purificación, ¿no?, que a veces se separan esos dos tipos de operaciones, ¿no? Entonces, en ese sentido iba el título de la presentación, ¿verdad? O sea, en la mayoría de los casos, las operaciones unitarias se van a utilizar como operaciones de separación. No todos los procesos las involucran en la preparación de la materia prima. Entonces, para que puedan aplicarse como operaciones de separación, lo que tiene uno que hacer es, pues, analizar las sustancias que quiere uno separar, ¿no? O sea, si uno quiere realizar la separación de una o de varias sustancias, pues tienen que estar en una mezcla, ¿verdad?, de sustancias. Entonces uno tiene que analizar si las va a separar, qué propiedades tienen esas sustancias, para poder identificar de esas propiedades cuáles son las que son diferentes, ¿verdad?, entre ellas. Y entonces de esa manera aprovechar esas diferencias, pues, para hacer la separación. Y eso es lo que plantea la presentación esta que estamos por revisar, ¿verdad? Entonces me voy a cambiar nuevamente acá la presentación. Y pues ahí vamos a empezar con ejemplos, digamos, sencillos, ¿no?, o coloquiales. Y luego, pues, pasar a los de ingeniería química, ¿verdad? Entonces, vamos a avanzar aquí en la presentación. Le voy a pedir a Siqueiro Zavala que me haga el favor de leer ahí la diapositiva. La separación de una mezcla se basa en aprovechar una o varias diferencias que existen en las propiedades de las sustancias que la forman. Muy bien. Entonces, como decíamos ahorita, las operaciones unitarias las vamos a encontrar principalmente como operaciones de separación, ¿no? Entonces, si vamos a aplicar alguna operación unitaria como una operación de separación, pues entonces eso quiere decir que inicialmente tenemos una mezcla de sustancias, ¿verdad? Y pues es lo que se plantea aquí, se tiene una mezcla que tiene varias sustancias y entonces es necesario identificar cuáles son las diferencias que existen en las propiedades de esas sustancias, pues para poder aplicar una operación de separación, ¿verdad?, que convenga. Si estamos hablando de absorción de gases, por ejemplo, como una operación unitaria que vayamos a aplicar, pues ahí tenemos inicialmente una mezcla de varios gases, ¿verdad?, que queremos separar. Entonces, para hacer la separación, en ese caso particular, pues se utiliza un solvente líquido. Entonces, ese solvente líquido va a ser selectivo hacia alguna de las sustancias que se encuentran en la mezcla gaseosa y lo va a disolver. Y entonces, de esa manera, se va a separar esa sustancia de la mezcla gaseosa que inicialmente se tenía. Si estamos hablando del ejemplo de la operación unitaria de destilación, ¿verdad?, entonces tenemos una mezcla líquida de varias sustancias, dos o más sustancias, y entonces queremos separarla, ¿no? Entonces, para hacer la separación, pues le metemos calor a esa mezcla líquida, ¿no?, y generamos una segunda fase, ¿no? En este caso una fase vapor, que al estar en contacto con la fase líquida, pues se va a dar intercambio de masa y de calor entre las dos fases, y el resultado de ese procedimiento, pues es que la fase vapor va a tener una concentración distinta de la fase líquida.
y esa concentración distinta pues va a ser mayor en el componente más volátil, ¿verdad? Entonces la concentración del componente más volátil en la fase líquida va a ser diferente que la concentración en la fase de vapor, de tal manera que si separamos esas dos fases, ¿no?, y posteriormente condensamos la fase de vapor, pues vamos a obtener un líquido de una concentración más rica en el componente más volátil que la que tenía la mezcla inicial líquida, ¿verdad? Y de esa manera pues se ha logrado cierto nivel de separación. Y pues entonces, en el caso de la absorción de gases, la propiedad que se está utilizando para hacer la separación es la diferencia en solubilidades, ¿verdad?, en el solvente líquido. Y en el caso del ejemplo de la operación unitaria de destilación, la propiedad que se está utilizando para hacer esa separación pues es la diferencia en volatilidades o en puntos de ebullición de las sustancias presentes inicialmente en la fase líquida, ¿verdad? Entonces, el énfasis en esta presentación es que es necesario, si se tiene una mezcla que se quiere separar, identificar las propiedades que tienen las sustancias presentes y elegir para hacer la separación, en principio, las propiedades que sean más diferentes entre esas sustancias, ¿verdad?, con el fin de poder lograr la separación pues, de una manera más fácil, lo que va a llevar normalmente a una separación pues, más económica, ¿no? Entonces vamos a seguir avanzando y, como decíamos al principio, vamos a empezar con ejemplos coloquiales, digamos, y luego vamos a avanzar hacia los de ingeniería química. Entonces, aquí iniciamos con un ejemplo coloquial en el que se tendría, por ejemplo, una, entre comillas, mezcla de esferas o de pelotas, digamos, en una caja, ¿verdad? Entonces, esas esferas o pelotas, pues inicialmente tendrían diferencias, pues digamos, evidentes, ¿no? Por ejemplo, que tuviéramos en una caja, pues estos tres tipos de esferas o pelotas, ¿verdad? Una bola de boliche, pues de color azul, que pues todos sabemos que tiene un tamaño, digamos, mediano. Por acá se tiene una pelota de esas, creo que se llama pilates, ¿no?, que son unas pelotas así relativamente grandes, casi de 1 metro de diámetro, y que para fines del ejemplo vamos a suponer que tiene el mismo color azul que la bola esta de boliche, ¿verdad? Y también se tiene una pelota también de ese de pilates, que para fines del ejemplo sería del mismo tamaño que esta de color azul, pero aquí el color sería rojo, ¿verdad? Entonces, vamos a suponer que esas tres pelotas pues se tienen en una caja y se quieren separar, ¿verdad? Entonces, ¿qué criterios se pueden seguir para hacer la separación? Entonces ahí es donde entran las propiedades, ¿no?, de lo que se quiere separar. Entonces, en este caso, para fines del ejemplo, pues las propiedades de interés serían el tamaño y serían pues el color, ¿verdad? Entonces vamos a plantear aquí que si se quiere hacer la separación de la bola roja de pilates, qué criterio hay que seguir, ¿verdad? Entonces, pues ahí uno puede, en base a las propiedades, digamos, esas que mencioné, pues uno pudiera decir, bueno, pues voy a inicialmente en esa caja, digamos, donde se encuentran las tres pelotas, voy a extraer la pelota de tamaño mediano, ¿no? Y entonces se sacaría o sea, separar por tamaño primero, ¿no? Entonces se extrae la pelota bajo ese criterio de boliche, ¿verdad? Y entonces en la caja se quedarían las dos pelotas estas de pilates, una de color azul y la otra rojo, ¿verdad? Entonces, ahí habríamos realizado un paso, digamos, ¿no?, bajo
utilizando ese primer criterio, ¿no? De tamaño, de extraer la bola de tamaño mediano. Y luego, en un segundo paso, podríamos decir, bueno, entonces ahora vamos a separar por color, ¿verdad? Entonces extraemos la pelota de color azul en ese segundo paso, y entonces ya en la caja nos quedaría la pelota de interés, la bola esta roja de pilates, ¿no? Entonces habríamos usado pues 2 pasos, digamos, ¿no? Entonces, alguien podría haber dicho, bueno, pues entonces una alternativa a ese, digamos, tren de separación, ¿no? O sea, esa secuencia de separación que se utilizó, podría haber sido cuando se tenía la mezcla de las 3 pelotas en la caja, no usar esa secuencia que se mencionó, sino que simplemente como primer criterio usar el color, ¿verdad? Entonces, si se tienen las 3 pelotas estas en la caja, la propiedad que se utilizaría inicialmente, pues es la de color. Entonces, extraer las bolas de color azul, ¿verdad? Y entonces ya se quedaría la bola de color rojo en la caja, ¿no? Y se habría pues realizado la separación utilizando esa otra propiedad de manera directa, ¿no? Entonces, ahí pues se puede empezar a ver que la elección, ¿no? De la propiedad que se va a utilizar o la propiedad que se va a explotar para hacer la separación, pues tiene influencia en el proceso pues de separación, ¿verdad? Y en un proceso industrial pues va a tener influencia en los costos, ¿verdad? El que sea varios pasos de separación o que sea un solo paso, ¿no? Y dependiendo de qué tipos de pasos estemos hablando, ¿no? Entonces vamos a pasar a la siguiente aquí diapositiva. Y ahora lo que se quiere pues es separar la bola esta mediana de boliche, ¿verdad? Entonces, para hacer la separación, a ver si está de los Reyes López, ¿no? Y nos puede decir una propuesta para hacer la separación de esa bola azul de boliche, ¿no? Sí, aquí anda. Pues podría ser por la forma que tiene la bola de boliche, ya que tiene orificios dentro, si es que se estaría tomando en cuenta, ¿no? Bueno, para fines del ejemplo, pues no vamos a complicarnos tanto, ¿no? Nada más vamos pues a pegarnos para no entrar en demasiados detalles, en que tenemos bolas de 2 tamaños, ¿no? O sea, el tamaño mediano de la bola de boliche y el tamaño grande de las bolas estas de pilates. Y tenemos bolas de 2 colores, ¿no? Las azul y rojo, ¿no? O sea, serían los criterios a usar para no complicar demasiado el ejemplo, ¿verdad? Adelante, por favor. Ok, entonces, pues como lo está proponiendo usted, sería tomar en cuenta las medianas. Ajá, entonces, si lo que se quiere separar de la bola azul de boliche, pues lo que se puede decir es, vamos a separar por tamaño, ¿no? O sea, la propiedad a utilizar sería el tamaño. Se extraen las pelotas esas de tamaño grande, ¿verdad? Y ya se quedaría la pelota de tamaño mediano en la caja y se habría logrado la separación, ¿verdad? De un solo golpe, digamos, de un solo paso. Entonces, a ver si está ahora Bustamante de Reyes y nos puede decir una alternativa a ese camino que no sea el mismo. Pues el peso, ¿no? Sería una opción. Buscar una forma de... Sí, pero ya está complicando el problema, ¿verdad? El ejemplo, entonces no queremos hacer eso, nada más apegarnos a esas 2 propiedades que mencionamos, tamaño y color, ¿verdad? pues según tengo entendido, hay detectores como de color. Perdón. Hay detectores, sensores de color. Sí, o sea, estamos tratando de mantener el ejemplo lo más simple posible, ¿no? Para no, digamos, confundir lo que se está tratando de ilustrar con el ejemplo, ¿no?
Entonces, nada más es que nosotros lo vemos y de la caja lo sacamos con la mano, ¿no? De acuerdo al criterio de tamaño o de color de esas pelotas, ¿no? Entonces, la respuesta anterior que nos dio el compañero, pues nos decía que podemos directamente por tamaño, ¿no? O sea, sacamos las bolas de tamaño grande, ¿verdad? Y en la caja se queda la bola de tamaño mediano y ya se resolvió el problema, ¿verdad? Entonces, ahora la pregunta es, ¿habrá algún camino alternativo para, pues, hacer la misma separación? Pues podría ser exactamente lo mismo, pero al revés, ¿no? Sacando mejor la pequeña porque es una. Bueno, que sería en realidad el mismo secuencia, ¿verdad? O sea, sacar por tamaño. Entonces, quizá una alternativa pudiera ser un camino más largo, ¿verdad? O sea, sacar no por tamaño, sino sacar por color, ¿verdad? Y entonces, inicialmente, si se tienen las 3 bolas que estamos viendo en la pantalla y se saca el color rojo primero, ¿verdad? Entonces quedarían en la caja las 2 bolas, ¿no? De color azul. Y luego, en un segundo paso, pues sacar la bola, o sea, separar por tamaño en ese segundo paso, ¿no? Y entonces, en ese segundo paso, extraer la bola grande, ¿no? De pilates de color azul. Y entonces ya quedaría en la caja, pues la bola mediana de color azul, ¿verdad? Entonces, sería una secuencia que también se lograría, pues, el objetivo, digamos, de la separación, pero que sería una secuencia pues más larga, ¿verdad? Entonces lo que queremos ilustrar, digamos, en el ejemplo es que uno puede seguir diferentes caminos, ¿no? Para lograr el mismo propósito y que algunos de esos caminos pueden ser pues más eficientes que otros, ¿verdad? Muy bien. Entonces vamos a avanzar y pues algo similar sería si se quiere separar la bola azul de pilates, ¿verdad? Si tenemos las 3 pelotas esas y que en la caja y queremos hacer la separación, pues ahí, si queremos separar inicialmente por tamaño, podríamos sacar inicialmente la pelota mediana, ¿verdad? La de boliche, y nos quedarían en la caja las 2 pelotas esas de pilates. Y luego en un segundo paso, sacar la bola roja, ¿verdad? De pilates, y nos quedaría ya la bola azul de pilates en la caja, ¿no? Entonces usaríamos, digamos, 2 pasos en esa secuencia. Y alternativamente, podríamos hacerlo pues al revés, ¿verdad? Inicialmente separar por color, entonces sacar inicialmente la bola roja de pilates y en un segundo paso sacar la bola mediana de boliche para lograr quedarnos al final con la bola azul de pilates en la caja, ¿verdad? Entonces, en este caso, sería prácticamente indistinto, ¿verdad? Si usamos un primer criterio, una primera propiedad, o usamos el otro, ¿no? Tamaño o color, ¿no? Entonces, puede haber en un proceso industrial, pues también, casos en los que pues sea indistinto, ¿verdad? Usar una secuencia o usar otra, ¿no? Entonces, ese ejemplos, digamos, coloquial se puede ir complicando, ¿no? Entonces, por ejemplo, se puede agregar otra propiedad u otro aspecto, digamos, de las esferas, de las pelotas. En este caso, pues digamos, rugosidad, ¿no? de las pelotas. O sea, en este caso, estas pelotas, creo que le llaman bolas sensoriales, ¿no? Que se supone que sirven para relajarse ahí si las anda uno aplastando ahí todo el día con la mano. Y pues sería otra propiedad que se está agregando, ¿no? Entonces tendríamos pelotas con diferente color, con diferente tamaño y con diferente pues rugosidad. O sea, la bola de boliche pues es lisa, lo mismo la bola esta de pilates. Y pues sería una propiedad que sería diferente en ese sentido pues a la que tienen esas pelotas sensoriales, ¿no?
Entonces se puede ir haciendo un análisis similar, ¿no? Y se puede ver que pues a medida que le va agregando uno características al elemento que se quiere separar, pues la secuencia de separación también va a tener que hacerse más larga, ¿verdad? Entonces ahí va a haber que ir analizando pues cuál de esas secuencias le conviene a uno utilizar, ¿verdad? Al final, analizando todas las diferentes combinaciones en base a las diferentes propiedades. Por ejemplo, en este caso, pues se está buscando hacer la separación, pero pues utilizando también o involucrando otras propiedades. Por ejemplo, en este caso, estas dos pelotas que se encuentran en la parte de abajo, o esferas, serían de material metálico, mientras que la bola esta de arbolito Navidad, pues no lo es, ¿verdad? Entonces, aquí se pueden aplicar otro tipo de propiedades, ¿no? Por ejemplo, aspectos magnéticos, ¿verdad? Que vendrían a adicionar, pues, otra propiedad que se puede explotar, que sea diferente entre los elementos que se quieren separar. Entonces, lo que se quiere ilustrar es que es necesario analizar, pues, los componentes de una mezcla para poder realizar pues una separación exitosa, ¿verdad? Y pues eso solo se puede lograr pues en base a poder identificar esas diferentes propiedades, ¿no? Entonces esos ejemplos que se pusieron anteriormente serían ejemplos, digamos, de tipo coloquial, ¿no? Pero en ingeniería química, pues las propiedades no van a ser simplemente así color o tamaño, aunque también se expresan en ocasiones, ¿no? Pues aquí van a ser, como mencionamos ahorita, solubilidad, por ejemplo, en la absorción de gases, volatilidad, por ejemplo, en destilación, ¿no? Pero también puede haber otras propiedades, ¿no? Ese tamaño que veíamos en las pelotas, pues aquí se expresa como peso molecular, o puede haber interacción con una superficie sólida, como vemos en la absorción, ¿no? Por ejemplo. Entonces, a la hora de que uno va a analizar qué operaciones unitarias aplicar para llevar a cabo pues una separación, pues tiene que analizar esas propiedades, ¿no? Que pueden ser de tipo formal, digamos, caer en estas categorías, ¿no? Propiedades moleculares, termodinámicas o de transporte, ¿no? Entonces aquí vemos una lista de propiedades moleculares, o propiedades termodinámicas y de transporte, ¿no? Entonces, es importante, pues entonces, realizar ese análisis, ¿no? Cuando uno va a aplicar alguna operación unitaria, de ver, pues, las propiedades que están involucradas en los componentes de una mezcla, ¿no? Entonces, como decíamos ahorita, la respuesta a esta pregunta pues sería la solubilidad, ¿no? La diferencia de solubilidades de las componentes de una mezcla gaseosa pues en un solvente líquido, ¿no? En el caso de la destilación, pues como decíamos ahorita, es la diferencia en volatilidades, ¿verdad? Que están presentes, de los componentes que están presentes en esa mezcla líquida. Y su equivalente sería pues la temperatura de ebullición, ¿verdad? La diferencia en temperatura de ebullición. Y que también sería equivalente a la diferencia en presión de vapor, ¿no? Esas tres propiedades que son equivalentes entre sí, ¿no? En el caso de una extracción líquido-líquido, pues sería también una diferencia en solubilidades. Y pues ya hablando en términos de ingeniería química, pues eso se puede analizar de forma práctica, pues viendo las propiedades de los componentes de una mezcla específica, ¿no? Por ejemplo, aquí
si se quiere separar el nitrógeno del oxígeno, ¿no? en el aire, que pues es una mezcla de varios componentes, se encuentra uno con que la temperatura de ebullición del oxígeno es diferente de la del nitrógeno, ¿no? Entonces, pues se puede aplicar una operación unitaria basada en esa diferencia de temperaturas de ebullición, ¿no? Que en este caso pues sería la destilación. Pero pues también hay otros ejemplos, ¿no? Por ejemplo, en este caso, que se tuviera una mezcla de metagileno y paragileno, a la hora de que se analizan las propiedades que tienen esas sustancias, se encuentra uno que el punto de ebullición a presión atmosférica, pues es, para el metagileno es 139.3, ¿no? Y para el paragileno son 138.5, o sea, una temperatura de ebullición diferente, pero muy cercana, ¿no? En cambio, la temperatura de fusión del metagileno es menos 47.4 y la del paragileno 13.2, o sea, una diferencia muy grande, ¿no? Entonces, si queremos usar una operación unitaria basada en la diferencia en temperatura de ebullición, ¿no? Como la destilación, pues va a resultar difícil la separación, ¿no? Va a resultar cara. En cambio, si usamos una operación unitaria basada en la temperatura de fusión, como la cristalización, por ejemplo, pues va a ser una operación que va a resultar relativamente sencilla, ¿no? Entonces, en ese sentido, es que tiene uno que analizar las propiedades de los componentes de una mezcla para saber qué operación unitaria aplicar, ¿no? Entonces, pues podemos ver otros ejemplos de ingeniería química, que el principio sería el mismo, ¿no? O sea, analizar qué propiedades son diferentes entre los componentes de una mezcla y tratar de explotar esas diferencias, ¿no? En propiedades para lograr hacer esa separación, ¿no? Muy bien, entonces con esto hemos establecido pues una idea de que para un proceso de ingeniería química se pueden aplicar operaciones unitarias tanto en la parte de preparación de materia prima como en la parte de separación de las sustancias, y donde más se aplican es en la parte de separación, ¿no? De sustancias. Y para hacer esa separación, pues es necesario analizar la mezcla, analizar sus componentes y tratar de aprovechar las propiedades que sean más distintas entre sí para aplicar alguna operación unitaria que se aplique, que sea más fácil, ¿no? Y por lo tanto normalmente más económica de utilizar, ¿no? Entonces, pues por el día de hoy vamos a dejarla hasta aquí. Les sugiero que vayan revisando el material que se encuentra ahí en el portal, ¿no? Y pues si sale alguna duda, pues irla planteando, ¿no? Y pues también si tienen oportunidad de pues ir imprimiendo el material ese de las notas, porque pues lo vamos a ir utilizando a lo largo de la revisión del tema este de absorción, ¿no? Muy bien, entonces pues que tengan muy buenas tardes y pues nos vemos mañana. Gracias, profe, igualmente. Gracias, hasta mañana. Gracias, hasta mañana.